Shalom a todos de la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo. Un Shabbat más para discutir otra parashá, la cual es la número 49, la parashá Kitetse, y un significado propio sería cuando salgas fuera o cuando salgas. Hacemos introducción en esta parashá, pero antes de hacer la introducción, la parashá se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 25 y versículo 19. En esta parashá, todos sabemos que hay 613 preceptos, o sea, mandamientos. Y en esta sola parashá hay 74 de los 613 preceptos de la Torá que se encuentran en ella, en la parashá Kitetse. Y estos incluyen las leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, del hijo rebelde y descarriado, del entierro y dignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia y las varias formas de las kilaín. Kilaín son híbridos prohibidos entre plantas o entre animales. O sea, usted no puede hacer un junte entre plantas o animales. También son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación, por la seducción de una mujer soltera y por un esposo que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Los siguientes no pueden casarse con una persona de linaje judío, o sea, un bastardo, un varón de descendencia moabita, un amonita, una primera y segunda generación de edomita o egipcios. Esta excepción también incluye las leyes de la pureza del campamento militar, la prohibición de entregar un esclavo que se escapó, la obligación de pagar a un trabajador a tiempo y de permitir a cualquier animal o persona que trabajan para uno comer mientras trabaja, y la forma correcta de tratar a un deudor, la prohibición de cobrar interés de un préstamo, las leyes de divorcio, de donde son derivadas muchas de las leyes del matrimonio, la pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torá, los procedimientos de Ibún con B de bueno, Ibún, eso quiere decir matrimonio levirático, de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o halitzá es quitado del zapato, en el caso en que el cuñado no desee casarse con ella. Y Kitetse concluye con la obligación de recordar lo que Amalek te hizo en el camino cuando salían de Egipto. Prácticamente eso es, ¿verdad?, es un resumen de todo lo que vamos a estar hablando, lo más importante de esta parashá. Y comenzamos con el capítulo 21, versículo 12, donde dice: la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que ella se rape su cabeza, se deje crecer sus uñas. ¿Para qué? Para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico tan agradable, entonces el matrimonio, ¿verdad?, el proceso matrimonial continuará. Capítulo 21 y versículo 13 también nos dice: también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Según el Midrash, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra. ¿Con qué propósito ellas hacían esto? Para seducir a los enemigos sexualmente. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas
que tenía, ¿verdad?, la prisionera antes de ser capturada. Y el propósito de quitarle es que el varón, ya no la encuentre atractiva como antes. Y antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes para que ella pueda llorar por su padre y por su madre. Y esto nos enseña, por un lado, que Yahweh está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que Yahweh no quiere que el varón no tome una decisión precipitada. Ella tenía que llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea contenta y no la vea feliz, sino poco atractiva en comparación con las mujeres israelitas. Otra opción de interpretación sería que se esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. O sea, el texto literalmente dice, el texto hebreo, hará las uñas. ¿Con qué fin? Con el fin de que pase por una especie de purificación. ¿Semejante a de quién? Semejante a la de los leprosos, de los nazarenos, de los levitas cuando se rasuraron todo el pelo de su cuerpo. ¿Dónde encontramos eso? Levíticos, capítulo 14, versículo 9, números 6, 9, 8, 7. Y es un tipo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior y entonces se torne parte del pueblo de Israel. Cuando habla de un mes, la esclava puede ser comparada con Israel, que estuvo en Egipto. Yahweh la sacó de la esclavitud del faraón cuando su dueño anterior había muerto y ella era libre para casarse con Abba. Pero como Yahweh no quebranta su Torá, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Ketubá, de la escritura, el contrato matrimonial en el Sinaí. Capítulo 21 y versículo 14 dice: pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que se case con ella porque puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y por esto Yahweh establece esta regla para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torá no prohíbe este tipo de matrimonio, más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, pues entonces puede hacerlo. Hoy en día como que no hay mucha gente para casarse, ¿verdad? Hoy esto como que ha cambiado. Hoy en día no hay muchas personas que quieran llevar ese contrato matrimonial. Sin embargo, ¿verdad?, corre el peligro de que con el tiempo ya se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versículos, y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio. Y según los versículos, ¿verdad?, que luego seguirán, según el Midrash, la madre del rebelde Absalón era un gentil cautiva de guerra que el rey David había capturado. Todos sabemos, ¿verdad?, que David tuvo un hijo llamado Absalón y este hijo hizo muchas cosas negativas. Inclusive hasta mató a su hermano, fue desleal con su padre y le quiso quitar el trono. Por eso es que dice, ¿verdad?, que David, todas estas consecuencias también vinieron porque David se casó con una mujer cautiva de guerra. Capítulo 21 y versículo 22 dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Aquí se habla primero de dar muerte al culpable y luego colgarlo en un árbol. La palabra hebrea para árbol es etz. Etz. ¿Qué significa árbol? Es planta, madera o leña. Y de aquí aprendemos que el Mashiach podía haber sido colgado en un árbol según Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Capítulo 21 y versículo 23 dice: su cuerpo no colgará del árbol durante la noche,
sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque colgado, el que es colgado es maldito para Elohim, para que no contaminen la tierra que Yahweh tu Elohim te dan en heredad. Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Hay que enterrarlos el mismo día cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más honra al muerto. Si las leyes de un país en la diáspora prohíbe que se entierre el mismo día, hay que respetarla. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser, ¿verdad?, como dice, sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo, sin atención. Y en este texto encontramos una evidencia de que el día termina con la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana. Cuando dice para que no contamines la tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero. Y si no es enterrado, ¿verdad?, el mismo día. Acá, por lo menos aquí en Puerto Rico, ha cogido mucho el auge de la cremación. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, no, que yo quiero pagar por mi entierro, para no dejarle deudas a mis hijos o a mi familia, y lo primero que te plantean es, bueno, lo más barato para ti es la cremación, cosa que no está estipulada en la Torá, porque en la escritura no se practica eso. Solo practicaban las naciones paganas. ¿Qué sucede con esto? Si una persona opta por la cremación, tiene el derecho a estar 4 horas expuesto en capilla, como le dicen aquí, 4 horas. Pero si la persona no quiere estar expuesto 4 horas, los que vienen a buscarlo de la funeraria lo recogen el cadáver e inmediatamente lo llevan para ser cremado. Yo por lo menos yo no estoy de acuerdo en eso, porque eso no fue lo que Abba estipuló en la Torá. Ustedes todos sabemos, ¿verdad?, que Abraham compró una cueva, la cueva de Macpela, para él enterrar a su esposa Sara, y luego de ahí, siguieron que fue como hoy en día, tú vas y compras un panteón grande, y ahí van enterrando a las personas. Los que los creman, solamente lo que le dan es como una vasija con una ceniza. ¿Quién me asegura a mí que verdaderamente esas cenizas son las de mi pariente? ¿Cuántas personas no creman ahí todos los días, todo el tiempo? Entonces, como no está establecido eso de la cremación, y usted dice, no, yo no quiero que me cremen, pues entonces le dice, pues usted entonces tiene la opción de que lo pongan en capilla y lo pueden tener ahí casi 3 días. Dependiendo, ¿verdad?, en la forma en que la persona haya muerto. Y sabe que si esté expuesto ahí en capilla, pues ahí ya tiene que comprar la caja, ya tiene que pagar por la autopsia, ya tiene que pagar por muchísimas cosas que le exigen a usted. Tiene que inclusive llevarle hasta la ropa al muerto, a la persona muerta. La ropa ya no es como antes. Yo me acuerdo cuando yo era más pequeña, sigo siendo pequeña, pero cuando era más pequeña todavía, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá iba, ¿verdad?, a los funerales, y en esa funeraria le ponían a las personas, era como en forma de un cartón, simulando un gabán a los hombres y a las mujeres también. Ahora no es así, ya eso se acabó. Ahora usted tiene que llevar media, ropa interior. Si es varón, tiene que llevarle pantalón, tiene que llevarle camisa y una camisilla también dentro. Porque eso fue lo que me exigieron a mí cuando, ¿verdad?, para mi hijo pequeño y para mi esposo. Tiene que vestirlo completamente como si fuera usted a salir. Camisilla, ropa interior, media, pantalón y su camisa. Gorra si las está utilizando. Entonces, aun con usted proveyendo todo eso, le sale más caro. Prácticamente dice que cremarlo saldría de $800,000, pero
Dependiendo, si usted no quiere eso y usted quiere enterrar a su muerto, dependiendo también si es delgado o si es obeso. Si es delgado, pues están sobre los 1.500 para ir rondando, más lo que le piden. Y entonces, ¿verdad? Casi siempre le llega a $5,000. Por eso la gente dice, de 800,000, pues mejor, si eso como quiera lo van a enterar, optan por la cremación. Pero todo aquel, ¿verdad?, que conoce la Torá, conoce las Escrituras, sabe que no podemos aceptar la cremación. Tiene que ser que el muerto sea enterrado. Y en los tiempos de antes, me acuerdo yo que dice que enterraban a la gente en cajas de bacalao. Yo no sé si ustedes, ¿verdad?, los que nacieron un poquito más allá, más atrás, nos recordamos que para los tiempos de la pobreza que había, dice que a las personas, porque esto fue evolucionando, las cajas fueron evolucionando, eran unas cajas en madera y directamente se iban ahí a la tierra. Y ahí se degradaba más rápido. Ahora no. Ahora te hacen, ¿verdad?, un cajón en cemento y te ponen en una caja y la caja es, eso olvídese, para eso desgastarse, y te meten ahí. Entonces, optamos entonces mejor, ¿verdad?, porque seamos enterrados y no cremados. La Escritura desaprueba la cremación. ¿Por qué? Porque hay unos estudios más profundos, porque cuando venga el Mashiach, levantar a los muertos, hay muchas cosas más allá, ¿verdad?, de lo que hay que estudiar para saber el por qué no se aprueba la cremación. Continuamos en el capítulo 22 y versículo 8, dice: cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traiga culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayere de ella. La Torá es tan específica, ¿verdad?, y nos ayuda en tanto en seguridad. ¿Por qué? Porque aquí hay un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana. De aquí se sacan muchas aplicaciones. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en todos los aspectos. Poner vallas, poner señales de tráfico en la carretera, tapar los agujeros que necesitamos tanto que tapen los agujeros aquí en esta isla. Y tapar también los enchufes para que los niños no metan los dedos allí. ¿Ve? Hay mucha protección de vida que podemos aplicarla en esto. Continuamos en el capítulo 22 y versículo 11, dice: no vestirás ropa de material mezclado, lana y lino. Según los sabios, significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. El origen de la lana es de un animal puro y lino es de origen vegetal. Entonces Rashi, citando el Talmud, dice que era permitido mezclar lana y lino solamente en el talit. El talit es el manto que usan los hombres. O sea, los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones de mezcla en los tres niveles, que es suelo, ¿verdad?, animal y ropa, nos enseña que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torá marca, ni mezclar conceptos entre ellos, sino marcar bien la diferencia entre una cosa y la otra. Continuamos en el capítulo 22, versículo 12, dice: te harás bola en las 4 puntas del manto con que te cubras. De esto aprendemos que los sisillós son los flecos, solo pueden ser colocados en una prenda rectangular para que se pueda cumplir con este mandamiento. La Torá utiliza 3 palabras cuando habla de estos flecos: tzitzit, petil, que están en el libro de Números, capítulo 15, versículo 38 y versículo 39. Gedilim, que está en Devarim 22, 12. La referencia de Ezequiel 8:3 y el Talmud nos enseña
que tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón de cabello. Según el rabino Kaplan, se puede entender la palabra petil como unido y torcido. ¿De qué forma? De diferentes maneras. Una hebra trenzada, enrollamiento, o dos hebras entrelazadas entre sí y un hilo doble. La palabra gedil significa pelos o hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda. Un gedil son 2 hilos y gedilim en plural son 4 hilos como mínimo. El tzitzit se hace con 4 hilos doblados para que sean 8. Como tzitzit denota pelos o hilos sueltos y gedil una trenza o cuerda, entendemos que la Torá habla de 2 partes que en estos flecos. Una parte suelta, que es la de abajo, y la otra parte, que es la de arriba, donde los hilos son amarrados entre sí, juntos con el enrollamiento. Por motivos de estética, los sabios decretaron que el tamaño de la parte de arriba debe ser 1/3 del fleco entero y la parte de abajo 2/3. Yahweh se está presentando como si tuviera un manto en el libro de Isaías, Yeshayá, capítulo 6, versículo 1, en el libro de Yehezkel, Ezequiel 16, 8, y en el libro de Salmos, capítulo 91 y versículo 4. ¿Será que Yahweh tenga algo que se asemeja a un talit con tzitzit? Si el hombre fue creado a la imagen de Yahweh, ¿o será que Adán, ¿verdad?, algún tipo de talit de luz cubría su cuerpo antes de caer en pecado? En el Salmo 104, 1 al 2 está escrito: bendice alma mía a Yahweh, Yahweh Elohim mío, cuán grande eres tú, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, con un manto extendiendo los cielos como una cortina. Porque acuérdense que todo lo que nosotros hacemos aquí es lo que Abba Kadosh le dio a Moshe y era una réplica de lo que hay en los Shamayim. Capítulo 23 y versículo 10 dice: cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Este texto trata con una situación específica en tiempos de guerra. La Shejinah, que es la presencia del Poderoso, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que esta Shejinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de Kadushá, lo cual incluye la pureza ritual y también física. Y en este caso es mencionado como cosa mala la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. ¿Por qué? Para que Yahweh pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables por el Hasatán, porque la santidad es la mejor defensa que nosotros tenemos. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay lucha en nuestra vida, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El por qué Ama no quería que en el campamento la gente tirara excremento y seminal,
era porque Abba pasaba por el campamento. Él quería un campamento limpio, un campamento en Kadushá. Por tanto, estaba prohibido. En el capítulo 23:20 dice: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. No está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrándole intereses. Sin embargo, si el préstamo es dado en plan de negocio, otras leyes aplican. Pero la Torá prohíbe que usted venga y le diga a un hermano que está en necesidad y diga: no tengo el dinero para pagar la luz, tú me lo podrías prestar, yo te lo presto, pero me tienes que dar un 20%, un 30%, un 40% por encima de lo que te está prestando. Es ser usurero, es ser un abusador, porque estás aprovechándote de la necesidad de la persona. Y dice la Escritura que Abba no te va a bendecir si tú haces algo así en contra de tu hermano en necesidad. Por eso yo siempre pienso que cuando alguien está en necesidad, usted tiene que ponerse en esos zapatos. Si usted no se pone en los zapatos del hermano, usted no le va a importar, no le va a querer prestar nada. Capítulo 23, versículo 21 dice: podrás cobrar intereses a un extranjero. La Torá misma enseña al pueblo de Israel el principio bancario. Los bancos no son inventos de los hombres, sino de Yahweh. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Y es parte de la bendición de Abraham y resultado de la obediencia a los mandamientos, como está escrito en donde Devarim, capítulo 28, versículo 12, dice: abrirá Yahweh para ti su buen tesoro de los Shamayim para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Oiga, Yahweh no quiere que usted esté en pobreza. Él no quiere que usted esté en necesidad. Pero hay unos preceptos y hay unos mandamientos que deben de cumplirse. Porque Abba Él es el dador de todo. Y como eres el dador de todo y tú siendo su hijo, usted cree que Abba no le va a dar a usted. Pero también cuando usted va a un banco le piden requisitos, ¿verdad que sí? Por tanto, Abba también pide requisitos para la bendición sobre usted. Capítulo 23 y versículo 22 dice: cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque Yahweh tu Elohim ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Aquí se trata de votos de ofrenda. Pueden ser de animales, del dinero o otro objeto de valor, o la dedicación de una persona. Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 11. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 al 6 está escrito: cuando haces un voto a Yahweh, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Yahweh a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? La obra de nuestras manos sufrirán destrucción si no cumplimos las promesas que han salido de nuestras bocas. ¿Cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca? Hay veces que la persona se ve en una situación donde promete y luego que sale de la situación, que ya ve que puedo respirar porque dije esto, entonces luego de eso se olvida. Por eso la Torá nos dice a nosotros que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque Yahweh no tomará por inocente al que tal cosa haga. Si tú no lo vas a hacer, no lo prometas para salir del paso, para salir de la situación, para salir del problema. Si lo puedes cumplir, promételo, pero si no lo puedes cumplir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces Yahweh te va a demandar. Y cuando dice que el mensajero está escuchando, ¿cuál es el mensajero? Siempre hay un ángel, un malak, que le va a llevar a Abba Kadosh
todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, ese mensajero, tú lo estás diciendo delante de él. ¿Cómo sabemos esto? Por el libro de Job, cuando dice que fueron todos los ángeles a llevarle ¿qué? A llevarle a Abba, ¿cómo te puedo decir? Sobre todo lo que estaba aconteciendo en la tierra. Sobre cada cosa, cada situación, iban a ir a darle cuentas a Abba. Y por eso dice que juntamente con ellos fue también ¿quién? El Hasatán. Así que procura que cuando tú prometas algo delante del mensajero, lo hagas y lo cumplas. Capítulo 24 y versículo 1 dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. En el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de la palabra reprochable, que en hebreo es ervá, que significa desnudez, desgracia, defecto, inmundicia, indecencia, confusión, descubierto, vergüenza, impureza y promiscuidad. Por un lado tenemos la interpretación de la casa de Gilel, que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasara en la cocina. La casa de Shammai era más estricta. Solo permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. El autor del Sefer HaHinun considera que el documento de divorcio llamado get, representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido, como vete. En Matitiyá, en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 10, vemos aquí cómo el Mashiach entra en la discusión que había entre la casa de Gilel y la casa de Shammai, dando razón a la interpretación de este último. Podemos sacar varias conclusiones de este texto. Número 1. El divorcio no es el plan original de Abba para el hombre. Número 2. El divorcio fue permitido por Abba, por el Eterno, no ordenado. Número 3. El Poderoso permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Número 4. La causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera, solo por algo indecente, en hebreo herbat davar, traducido como fornicación y infidelidad. En Matitiyá, Mateo 19, 9, dice: ¿han encontrado algo reprochable en ella? La expresión herbat davar, alguna promiscuidad, es la clave en toda esta discusión. La pregunta que le hicieron a Yeshua fue: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y siguiendo la interpretación de Gilel, que entiende la expresión herbat davar como cualquier causa, el maestro le contesta que herbat davar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido al griego como porneia, que significa fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio, tendría que ser apedreada y no despedida en divorcio. Devarim, capítulo 22, versículos 20 al 24, Levíticos 20:10. La Torá no puede tener dos legislaciones diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio, de un get. Y esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y por lo tanto el derecho a casarse de nuevo con otro.
La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que da el derecho a la mujer de casarse de nuevo. Si un get sería una adúltera si se uniera a otro hombre, según Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Según la respuesta de Yeshua en Matitiyá capítulo 19, 9, un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra si hay en ella una conducta sexual indecente. ¿Cómo dijimos que se llama? Un erbat davar. Entonces concluyamos, ¿verdad?, que la expresión erbat davar en el capítulo 24 no se está refiriendo ni a cualquier conducta desagradable de la mujer según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior al matrimonio o al adulterio durante el desposorio o el matrimonio, sino a una desviación sexual de la mujer muy desagradable para el esposo, de la misma manera que los excrementos puestos en el suelo, dentro cerca del campamento de Guerra Kadosh, causarían disgusto a la presencia divina. Así que según la enseñanza de Yeshua en Mateo 19, donde explica el texto de Devarim 24, el divorcio está permitido para las personas con corazones duros. Cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge y un divorcio oficial con la entrega de un documento legal da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. ¿Qué sucede? Hoy en día la gente ha tomado esto ni literal, digo yo, porque a los 2 o 3 meses no se conocen bien, se casan, a los 2 o 3 meses empiezan a salir ¿qué? Los defectos con actitudes negativas. Para eso es el noviazgo, para que usted conozca bien a la persona. Y entonces si usted conoce a una persona y usted ve que tiene actitudes negativas, ¿cómo usted va a llegar al matrimonio con esa persona? ¿Qué le dice usted que eso lo va a hacer cambiar? A menos que tenga un encuentro con el Abacadosh y verdaderamente, ¿verdad?, la persona desista de su mala actitud y cambie. Por eso es que tenemos tantos y tantos divorcios en estos tiempos, porque a veces usted tiene también que ser un poco tolerante, tiene que dar tiempo. ¿Sabe cuál es la dificultad de las personas que no buscan a Abba? Cuando usted busca de Yahweh, usted se va en oración delante de Abba Kadosh. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que eres el Padre, y el Padre a su Hijo disciplina. Si usted quiere mantener su matrimonio, porque hoy en día le pinchan el callo y lo inmediatamente vamos a divorciarnos. Y esos matrimonios de tantos años ya no, y eso casi no existe. ¿Por qué? Porque la mujer es independiente y a veces el hombre también es independiente. Y si tú haces algo que a mí no me agrada, pues vamos a divorciarnos. O sea, no es así. La Torah dice, vamos a tolerarnos, vamos a soportarnos, vamos a ayudarnos, vamos a aconsejarnos y vamos a amarnos. O sea, no, porque es que ya me desagrada. Bueno, ya si es algo así, si la persona no quiere cambiar, si la persona no está en la posición de que ya dice, porque hoy en día lo que dicen, no es que ya se me enfrió el amor, ni que esto fuera, se me enfrió el amor. Pues entonces vamos a ver en qué momento lo dejaste escapar, o en qué momento dejaste la ventana abierta y vino la nevada y te lo enfrió. ¿En qué momento? A veces las actitudes de las personas, su comportamiento deja mucho que decir. Y caminar con una persona con un comportamiento desagradable, termina la persona como, ¿quién puede caminar con él tan desagradable que es? La mala actitud que tiene, ¿quién quiere estar al lado? Y lo que quieren es estar 1000 pies lejos de usted. Por tanto, ¿verdad? Tenemos derecho de usted cambiar, de usted ir delante de Abba y decirle, transfórmame.
Y si el amor se enfrió, donde hubo fuego, cenizas quedan. Dígale que, ¿verdad? El viento del Espíritu vuelva de nuevo a calentar ese amor. ¿Por qué? Porque usted prometió un día que solamente dijo que hasta que la muerte nos separe. O es hasta que la billetera nos separe. Porque hoy en día también el dinero también, cuando un matrimonio se casa y están juntos 1 año, 2 años, están viviendo felices, porque hay dinero. Entonces el día que no hay dinero, el día que el hombre no puede traer dinero a la casa, la mujer se levanta como un león rugiente. Ay, el amor se me enfrió. ¿Por qué se le enfrió? Porque ya no está viendo los Franklin que llegan. Porque ya no hay dinero. Pero cuando nosotros hacemos pacto, trato, el bridge, decimos en las buenas y en las malas, cuando tengamos y cuando no tengamos. ¿O es que usted todo el tiempo va a estar bien? Hay días de escasez y hay días de abundancia. Pues cuando hay días de abundancia, usted como mujer aprenda a guardar para cuando vengan los días de escasez. Entonces cuando vengan los días de escasez y su marido no tenga, mira mi amor, yo tengo. Y esto lo vamos a utilizar para los dos. ¿Ve? Eso es ser una buena mujer. Eso es una mujer que piensa. Pero si usted es de las mujeres que si me entra 10 por aquí y gasto 11 por acá, entonces cuando el día que no haya, pues entonces usted va a señalar al marido, que tú que eres un vago, que no trabajas, que no te buscas un trabajo, que es más que metido aquí, que ya me cansa verte la cara, que ya lo apesta estar aquí tú todo el día. ¿Por qué le va a apestar? Usted sabe los años que yo tuve que esperar para que mi esposo estuviera en casa de retiro. Y después que se retiró se murió. O sea que usted tiene que aprovechar el momento, en el tiempo, ahora. No importa que no haya dinero. Hoy en día comerse un platito de arroz blanco con un huevito frito, eso es oro. Pero se lo come, como dice, ¿verdad, Salomón? Bajo un techo con paz. Porque ¿de qué le sirve a usted comerse un plato de comida con una guerra fría al lado usted? Toma, ahí tiene, le tira el plato. O si no, vete a coger en el microondas, caliéntalo tú. ¿Y tú para qué estás ahí? ¿De estatua? ¿Para qué tú estás ahí como mujer? Bueno, yo sé que mucha gente dice, que los tiempos han cambiado. El hombre frega y yo cocino. El hombre lava y yo doblo. Que los tiempos han cambiado, eso yo lo puedo entender. Pero de la escuela que yo vengo, la mujer tiene sus tareas y el hombre también tiene sus tareas. Pero si el hombre, ¿verdad? En este tiempo, eso ha cambiado, que yo no sé dónde lo cambiaron, pero ha cambiado, pues el hombre ayuda, ¿verdad? Y extiende su mano para con la mujer, y eso es cuando tienen hijos. Pero en mi vieja escuela no es así, no era así. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí de forma diferente. Y con el hombre que tenía, lo aprendí de manera diferente, porque era bien demandante. El capítulo 24 y el número 13, 24:13 dice, sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Yahweh tu Elohim. La justicia en hebreo es acá, en este caso no se refiere a que uno reciba la justificación o declaración de inocencia de pecado como una recompensa por tratar bien a los pobres, sino que se trata de una obra de caridad hecha para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. Y de aquí surge la expresión sedacá en referencia a la ayuda a los necesitados. Puede ver en Mateo, Matitiyá, capítulo 6, versículo 1. El significado de la palabra tiene que ver con hacer una cosa correcta. Cuando estamos ayudando a una persona necesitada, estamos haciendo lo correcto. Pero usted ayuda a una persona, ¿verdad?, que verdaderamente lo necesita, no una persona que quiera aprovecharse de su generosidad.
Capítulo 25, versículo 15 dice, tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada, pero el mentiroso va a tener el que es engañoso, una vida corta. Capítulo 25 y versículo 16 dice, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para Yahweh tu Elohim. El engañador y el que es injusto es abominación para el Creador. Capítulo 25 y versículo 17 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Si andamos con pesas falsas, Amalek obtendrá permiso para dañarnos. Siempre debemos acordarnos de lo que Amalek quiere hacer para recordar nuestra constante batalla en su contra. Y usted sabe que cuando el mal se levanta, no el mal con L, el mal se levanta, tenemos que recordarnos que fue Amalek y que sigue siendo, ¿verdad? Como dice ahí, acuérdate de lo que hizo Amalek. Así que debemos acordarnos de lo que Amalek quiere hacer. Shabbat Shalom.